Hola amigos, gracias por acompañarme. Que hablamos del premundial sub-20. Se disputaron, mire, 4 partidos este viernes. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Pues bien, hablamos de lo que ocurrió en El Salvador, Canadá. Le voy a contar qué pasó con la selección de Honduras enfrentando a República Dominicana. Eso vamos a hablar. Hablamos del cierre también de la fase de grupos. ¿Por qué? Porque cierra la fase de grupos este sábado con 2 partidos: el Panamá-México y el Honduras-Haití. Hablamos del fútbol salvadoreño porque arranca el torneo de apertura este fin de semana. Hablamos del partido amistoso entre Guatemala y El Salvador y se abrió el telón de la Leagues Cup. Le voy a contar cómo quedaron algunos de esos encuentros que se disputaron precisamente este viernes. Eso y más, aquí en Un Poco de Todo con su servidor, Saúl Salguero. Mire, comencemos hablando del premundial sub-20 que se realiza en México. Poco a poco estamos llegando al final. Sí han habido resultados que han sido sorpresa, sí, algunos. Otros, básicamente ha sido lo que esperábamos. ¿Verdad que sí? Pues bien, ¿ha habido polémicas? También. Bueno, vamos a comenzar con el análisis de lo que ha ocurrido. Primero, comencemos con el grupo A. ¿Quieres saber cómo está la tabla de clasificación del grupo A? Pues bien, se la voy a decir. Estados Unidos, Estados Unidos es líder. Números perfectos: 3 salidas al campo, 3 victorias, 9 puntos. Costa Rica, Costa Rica se queda con 4 unidades. Ya más en cuartos de final que otra cosa. Cuba. Cuba llega a 4 puntos también y la selección de Jamaica fue la gran decepción de este torneo en el grupo A. ¿Por qué? Porque incluso esperábamos más de Jamaica que de la selección de Cuba. Y ojo que habíamos dicho, Cuba logró la clasificación a este premundial, dejando en el camino a la selección de Nicaragua, la que no era fácil de vencer. Y lo demostró. Si bien es cierto, no le alcanzó para algunos resultados, pues bien, Cuba está ahí con 4 puntos también. Está mejor que El Salvador. Cuba puede avanzar como mejor tercer lugar a falta de lo que ocurra en el partido entre México, entre las selecciones de Guatemala y Haití, y México contra Panamá, que cierran la fase de grupos. Pues bien, resultados. En la jornada 3, Estados Unidos le ganó a la selección de Costa Rica con marcador de 1 gol por 0. Esperábamos una reacción de Costa Rica, pero se dio que Costa Rica volvió a fallar. Falla mucho la selección de Costa Rica. Una oportunidad clara tuvo los Estados Unidos, que también desaprovechó varias, y un gol fue suficiente para derrotar a la selección de Costa Rica. La selección de Cuba, ¿se acuerda cuando hablamos del partido entre Cuba y Jamaica? Dijimos, a El Salvador y a Guatemala le conviene que aquí haya un empate. Pero no, la selección de Cuba barrió con la selección de Jamaica con marcador de 3 goles por 0. Eso ponen la tabla de clasificación como se lo había dado, porque empezamos con la tabla de clasificación. Estados Unidos, dijimos números perfectos, 9 puntos. Costa Rica, 4 puntos. Cuba, 4 puntos. Avanza como mejor tercero. Y la selección de Jamaica llegó a pasear. ¿Sí o no? 0 unidades en 3 salidas al campo. En el grupo B, volvimos a sufrir con El Salvador. Pero lo vuelvo a decir, la culpa no es de Juan Cortés ni de estos jugadores, es la falta de trabajo que hay. Hay un problema más grande en El Salvador, que se llama la dirigencia, los malos periodistas que hacen campañas en contra de la federación en vez de unirnos para lograr un objetivo en común, que es el bienestar del fútbol salvadoreño. Pero no, ahí andan campañas que inician periodistas de radio
en cadenas de radio, despotricando tanto al director de selecciones nacionales como al presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol y todo aquel que quiere trabajar en pro del fútbol. Y el resultado, ahí lo tiene usted. ¿Cuántos periodistas, y lo digo claramente, se preocupan más por su interés económico que por lo que realmente pasa en el fútbol? Y dan información equivocada o errónea o fake news, como le dicen aquí en los Estados Unidos, en contra de los que están trabajando en pro del fútbol. La Federación Salvadoreña de Fútbol quiere cambiar los estatutos. Y ojo que no soy defensor ni el servicio secreto ni ángel de la guarda de la Federación Salvadoreña de Fútbol, porque tiene sus errores. Pero es el ente que rige el fútbol salvadoreño. Quiere cambiar los estatutos y le hacen campañas. ¿Por qué? Porque el fútbol salvadoreño se ha desarrollado en un desorden. Y cuando alguien lo quiere ordenar, los dueños del circo, del espectáculo barato, se oponen. ¿Por qué? Porque les toca a sus intereses. Pues hoy El Salvador volvió a perder, volvió a perder. Es más, cuando vine a la casa, le conté a mi esposa y le digo, El Salvador perdió. Y me dijo, qué raro, ¿verdad? Perdió 2-1. Perdió 2-1 ante la selección de Canadá. Lograron empatar, iban perdiendo 1-0. Logran empatar, pero esa alegría duró poco, porque Canadá se fue arriba y nos volvió a dar un baño de realidad. Pero al final no son estos jóvenes los culpables. No es el cuerpo técnico el culpable. Es el desarrollo del fútbol que no hay. No hay gente trabajando en canteras. No hay suficientes academias. Pero hay academias privadas, pero no todo el mundo tiene para poner a sus hijos en una academia privada. El Instituto Nacional de los Deportes habla de querer apoyar que inicie una liga Indes, los juegos estudiantiles. Mire, tomemos ejemplos de lo que se hace en Panamá, de lo que se hace en Nicaragua, de lo que se hace en Guatemala y Honduras. Copiemos esos proyectos para mejorar. Las ATFAs están encargadas en el desarrollo del fútbol, pero no hacen absolutamente nada. Todo el mundo quiere y dice que tiene la solución y nadie hace nada. Y cuando llegamos a estos torneos, desafortunadamente nos damos en la cara. ¿Por qué? Porque tocamos la realidad, la triste realidad que El Salvador no está en nada. Estamos en otra dimensión, en una dimensión desconocida, porque todos los demás juegan al fútbol y nosotros simplemente servimos de sparring, ¿de qué? De trampolines para que otros avancen. Decepción lo es. ¿Que vamos a mejorar? Lo dudo. Estamos esperanzados a resultados de esos que se dan por casualidad, por suerte, porque ganarle a República Dominicana fue suerte. República Dominicana falló un penal. Hubo otro penal y el árbitro no lo sancionó. Si el árbitro hubiese sancionado el otro, yo sé que no existe el hubiese, pero pongamos el ejemplo. Si marcan esos dos penales, el que se falló y el que no se marcó, El Salvador pierde ese partido. Entonces hubieran sido 3 salidas al campo y 3 derrotas. ¿O no? Pero esa es la realidad. No tenemos, no hay trabajo en bases. Necesitamos trabajo en sub 13, sub 14, sub 15, 16 y 17. Y eso es hablar en otro idioma para los dirigentes del fútbol salvadoreño. A ellos les interesa lo que se viene y el negocio que puedan lograr, no lo que se puede hacer para
mejorar. Si usted cree que vamos a ir al Mundial, está muy equivocado. Estamos a cientos de años luz de poder llegar a una Copa del Mundo. Todos los países, cuando llegan a una Copa del Mundo, significa que se han desarrollado futbolísticamente y ya llegaron a otro nivel. Nosotros la última vez que estuvimos en una Copa del Mundo fue hace más de 30 años en España 82 y de ahí para acá, en vez de evolucionar, hemos ido para atrás como el cangrejo. Ese es el problema. 2-1, 2-1 ganó Canadá, bien por Canadá, que supo aprovechar los errores y sacó provecho de una selección a la que le falta, porque no se debe jugar bien 5 minutos, sino que 90 para poder ganar un partido. En el otro encuentro, Honduras hizo lo que tenía que hacer y le ganó a República Dominicana con marcador de 5-2. 5-2, la H sonó. Ahí dicen algunos que es muda, pero la H de Honduras marcó 5. República Dominicana 2. Este resultado deja a Honduras ya en cuartos de final con 7 puntos, mejor diferencia de goles que Canadá, que queda en el segundo lugar también con 7 puntos. En el tercer lugar, El Salvador, en busca de un milagro, porque tendría que esperar a ver qué es lo que ocurre en el partido entre Haití y Guatemala para pensar que se puede meter como el segundo mejor tercer lugar. ¿A qué? Es la pregunta. Porque si no le pudimos ganar contundentemente a República Dominicana sin poner el terreno de juego como excusa, porque ese partido se jugó en un pantano. Si no pudimos hacerle frente a Honduras o a Canadá, ¿a qué vamos a cuartos de final? Esa es la pregunta. Pues ya sabe usted, este viernes, Canadá derrotó a El Salvador 2-1. Honduras le gana a República Dominicana 5-2. Se viene la actividad del grupo C para este sábado. ¿Quién juega este sábado? Pues bien, Guatemala-Haití a primera hora. Guatemala necesita ganar ese partido. Mire, pongámonos serios, la gente de Guatemala. La selección de la franja necesita ganar contundentemente ese partido. Darle vuelta a la página. Se perdió con Panamá, se perdió. Se perdió con la selección de, de México injustamente, pero se perdió. Ahora hay que ganar a la selección de Haití. Los resultados que se han dado en la jornada 1 para recordar qué fue lo que ocurrió en este grupo C. En la jornada 1, Panamá le ganó a Guatemala con marcador de 3-0. México aplastó a Haití 4-0. En la jornada 2, Panamá vence a Haití 3-1. Bien por la selección panameña. Y México le gana a Guatemala 2-1. En esta tercera jornada, Guatemala, Haití, México, Panamá. Cualquiera que sea el resultado, una victoria panameña o una victoria mexicana, las dos selecciones avanzan a cuartos de final. ¿Cómo está la tabla de clasificación del grupo C? México 6 puntos, Panamá tiene 6, Guatemala 0 y la selección de Haití, bien gracias, 0 puntos también. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que independientemente lo que ocurra en el México-Panamá, lo único que va a servir ese partido es para determinar quién pasa en primero y en segundo lugar. Tiene que ganar la selección de Guatemala y tiene que ganar con goleada sobre la selección de Haití para poder aspirar a meterse como mejor tercer lugar. Y esperar, porque El Salvador está esperando ese resultado. Pero a El Salvador en goleadas tampoco le ha ido bien. Si analizamos los resultados del Salvador en el grupo B,
El Salvador, fíjese, perdió básicamente 2 partidos. Solo ganó uno. Con 3 puntos, esperando a ver qué es lo que hace precisamente la selección de Guatemala. Porque Honduras le ganó a El Salvador 4-1. Y Panamá lo derrota 2-1. Haga usted los números. ¿Qué es lo que necesita Guatemala para avanzar? Tener mejor diferencia de goles que El Salvador. Porque Cuba, con 4 puntos, estaría avanzando como mejor tercer lugar. Sería el primero. O sea que la otra plaza está entre El Salvador y la selección de Guatemala. ¿Quién cree usted? Todo lo sabremos este sábado. Así está entonces el premundial sub-20. Varios, si hablamos de lo que ha ocurrido, las canchas muy malas. Porque ese Canadá, El Salvador se jugó en una cancha malísima. El Estados Unidos, Costa Rica también, la cancha estaba mal, en mal estado. Por las lluvias, las canchas están en mal estado. Eso yo creo que la CONCACAF tenía que haber previsto todas esas cosas. Y se tenía que haber buscado estadios de primer nivel para esos partidos. Porque se ve cómo están de mal las canchas. Y eso obviamente no ayuda al desarrollo de un buen fútbol. Entonces, a esperar lo que ocurre este sábado con los partidos entre las selecciones de Guatemala y Haití y México ante la selección de Panamá. La mejor de las suertes a nuestros hermanos panameños en ese partido. Ojalá y puedan sacar un buen resultado para avanzar en el primer lugar de este grupo C. Ahora, los cuartos de final se van a disputar entre el 30 y el 31 de julio. Las semifinales, cuando ya conozcamos a las 4 selecciones que van a la próxima Copa del Mundo de Chile 2025, se van a disputar el 2 de agosto y la final se disputa el 4 de agosto. Así la programación del premundial sub-20 que se realiza en México. Mire, cambiamos de tema. Les dije, vamos a hablar del fútbol salvadoreño. ¿Por qué? Porque comienza el torneo de apertura, comienza con los siguientes partidos, recordando que solo son 11 equipos en la liga de privilegio. 11 equipos. ¿Por qué? Porque el Jocoro no presentó documentación a tiempo, iban a vender al equipo, iban a vender la categoría al Titán, al final no se logró porque hizo falta 5 finiquitos, según la Federación Salvadoreña de Fútbol. Entonces no se pudo realizar la venta de la categoría y el Jocoro desaparece. Entonces, en vez de ser 12 equipos, son 11. Torneo de apertura comienza el sábado 27 con los partidos en el Estadio Sergio Torres Rivera en Usulután a las 3:30. El Firpo se enfrenta al Platense. En el Estadio Cuscatlán a las 6 de la tarde. El Alianza recibe a Limeño. Vamos a repetir la final del fútbol del torneo clausura de la temporada pasada cuando estas dos instituciones, Alianza y Municipal Limeño, se enfrentaron en esa gran final que ganó con goleada precisamente los Albos de la Alianza, y ese resultado también catapultó a los Albos de la Alianza a participar en la Liga Centroamericana. El domingo se cierra la jornada con 3 partidos en el Estadio Correcaminos en San Francisco Gotera a las 3 de la tarde. El Fuerte San Francisco se mide al Isidro Metapán. En el Estadio Arturo Simeón Magaña en Ahuachapán a las 3 de la tarde. El Once Deportivo se enfrenta al Pum Pum Faz, que no quiso prestar a los jugadores para el partido amistoso ante Guatemala. En el Estadio Juan Francisco Barraza a las 3 de la tarde, Dragón se enfrenta al Águila. Este es un clásico migueleño. Y en esta primera jornada descansa el Benjamín de la Liga
el Deportivo Cacahuatique, que tendrá actividad hasta la segunda jornada. Así, la primera fecha del, lo digo, sí, del mediocre fútbol salvadoreño, así le guste o no les guste a mucha gente, pero es la verdad. Mientras no se trabaje, vamos a tener un fútbol mediocre. Mire, y aquí, antes de pasar a hablar de otra cosa que sea más interesante para ustedes, yo les digo, si realmente en la Liga Mayor el presidente fuera alguien que supiera de mercadotecnia, que fuera bueno para hacer contratos y buscar nuevos patrocinadores, el fútbol tendría mucha más inversión. Los son, mire, son los patrocinadores de toda la vida. No hay patrocinadores nuevos, como para decirle hay inversión en el fútbol salvadoreño. ¿Pero por qué? Porque el espectáculo es malo. ¿Y quién quiere poner su dinero en un mal producto? ¿Falta de qué? De mercadotecnia, saber vender, ofrecer algo mejor. Pero mientras no se haga atractivo el torneo, muy difícilmente se va a mejorar. Y ya viene la Liga Centroamericana. Y aquí nos volvemos a dar en la cara. ¿Por qué? Porque todos están mejor que nosotros. Todos. Bien, este sábado 27 de julio en Carson, California, en la casa de Los Ángeles Galaxy, se estará enfrentando la selección de El Salvador a la selección de Guatemala. Luis Fernando Tena no convocó, como lo mencioné en un programa pasado, no convocó a los jugadores de la Liga de Privilegio de Guatemala de los equipos que van a tener actividad en la Liga Centroamericana. FAS fue el único equipo que básicamente negó a sus jugadores para que viajaran para este partido de la selección de El Salvador. ¿Por qué? Porque no es fecha FIFA y no es una obligación. Los demás equipos sí lo hicieron. FAS no quiso. Pues bien, si hacemos un recuento de cuándo fue la última vez que estas dos selecciones se enfrentaron, fue el año pasado. Fue en la Liga de Naciones de la CONCACAF, partido correspondiente a ese torneo, y se realizó en suelo chapín, precisamente en el estadio Doroteo Guamuch Flores. En esa oportunidad, Guatemala perdió. Mejor dicho, Guatemala ganó con marcador de 2-0, imagínense. Hasta de esa manera quería yo que El Salvador ganara y tampoco así puede. 2-0 ganó la selección de Guatemala ese encuentro de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Hugo Pérez todavía dirigía a El Salvador en esa oportunidad. Ese fue uno de los últimos partidos, lo comenté yo hace unos programas atrás, que ese fue uno de los partidos que dirigió Hugo Pérez a la selección de El Salvador. Haciendo un recuento de lo que hizo Hugo Pérez con la selección, fueron 49 partidos, de esos fueron 9 victorias, imagínense, de 49 partidos, 9 victorias, 2 empates y 21 derrotas. Números nada agradables, si usted quiere, pero hay viudas que todavía lo lloran en el fútbol salvadoreño. El 1 de septiembre, ojo que Guatemala se está preparando de cara a la Liga de Naciones de la CONCACAF que arranca precisamente en septiembre. Partido amistoso que tiene la selección de Guatemala para el 1 de septiembre en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, en Florida. Ahí se estará enfrentando a la selección de Uruguay. Así, la preparación que tiene la selección de Guatemala y El Salvador, aquellos que tengan la oportunidad de ir al estadio del Galaxy a ver precisamente ese partido, disfrútenlo, es un partido agradable, dos selecciones que se preparan para precisamente hacer frente a la Liga de Naciones de la CONCACAF, El Salvador en la Liga B y la selección de Guatemala en la Liga A. Ahora, el martes 30 de julio comienza la Liga Centroamericana. Port Loyola de Belice se enfrenta a Antigua, Diriaguén se enfrenta a Motagua, Herediano se mide a Tauro. El miércoles 31 de julio, Firpo se mide al Comunicaciones de Guatemala. No creo que
Si usted me pregunta a mí, y le vuelvo a decir lo mismo que dije hace 2, 3 programas atrás, Comunicaciones gana ese partido sin complicarse, sin meter las manos en el fuego. ¿Me puedo equivocar? Sí, pero acorde del desarrollo del fútbol en Guatemala a lo que se vive en El Salvador, gana el Comunicaciones, pese a que el partido se juega en suelo cuscatleco. Managua, que es nuevo en este torneo, debuta enfrentando a los Rojos del Municipal. Saprissa se enfrenta al Guanacasteca. Jueves 1 de agosto, Olimpia Independiente. La Liga Deportiva Alajuelense estará recibiendo al Maratón. Eso el martes 6 de agosto, hay 3 partidos. El Managua FC se mide al Saprissa, los campeones de Costa Rica. El Luis Ángel Firpo se mide a la más fea de ese grupo, a la Liga Deportiva Alajuelense, actual campeón de la Liga Centroamericana. Y Antigua se enfrenta al Deportivo Águila. Esos partidos para el martes 6 de agosto. Mire qué rápido va precisamente este año. Ahora, si hablamos de la Leagues Cup, mencionaba de que comenzó resultados de la Leagues Cup, los primeros partidos que se desarrollaron este viernes, el Atlanta United y el DC United empataron a 3, hubo definición en los lanzamientos desde el punto penal y ganó precisamente el DC United 6-5. Orlando City le ganó a Montreal con marcador de 4-1. Pumas Pumas cayó ante Austin, Texas, con marcador de 3-2. Mis Seattle Sounders le ganaron precisamente a a Minnesota con marcador de 2-0. Bien por el Seattle Sounders. El LAFC le ganó a Tijuana con marcador de 3-0. Los partidos para este sábado: Puebla, el Inter Miami; Houston Dynamo, Atlas; Filadelfia, Charlotte; New England Revolution, Mazatlán. El New York Red Bulls se estará enfrentando a Toronto y San Luis se medirá precisamente al FC Dallas. El domingo, New York City se mide al Querétaro, Sporting KC se enfrenta al Chicago Fire y León se mide a Portland. Así los resultados de precisamente la Leagues Cup que comenzó este viernes. Mire, eso es lo que tenía para ustedes en los deportes. Muchos me dirán, ¿le vas a Seattle Sounders si andas con la camisa del Galaxy? O a veces te pones la del FC Dallas o el DC United. Mire, esa es mi liga, la MLS. Yo sigo esa liga desde 1996. Incluso antes de la MLS, en el próximo programa le prometo que le traigo la historia de la primera liga que inició en los Estados Unidos, cuando teníamos al Kickers, a las Los Angeles Aztecs, a los DC Diplomats, en fin, a los Washington Diplomats y esos equipos. Seattle Sounders, precisamente, estaba en esa primera liga, cuando en el Cosmos del Nueva York jugaba Pelé, Franz Beckenbauer. Vinieron jugadores de primer nivel a esa liga. Eusebio, ¿cuál fue lo que llevó a esa liga a la ruina? Fue que desafortunadamente no tenía mucha afluencia de público y el 70% de los ingresos de esa liga se gastaban para pagar salarios. Vinieron grandes estrellas para esa liga, pero el problema era que no había mucha afluencia de público y por eso desapareció esa primera liga en los Estados Unidos. Le prometo que para el próximo programa le voy a traer la historia de cómo nace esa liga y cómo desaparece también. Porque el Cosmos de Nueva York todavía existe, pero es un equipo de tercera división. Ahora, Seattle Sounders, que es mi equipo, eh, nació hace 50 años. Precisamente hace un mes estuvimos con mi esposa en la conmemoración de ese 50 aniversario en el Lumen Field, cuando enfrentaban precisamente al Minnesota United. Y ese día se, se hizo un homenaje a todos aquellos jugadores
que habían pertenecido o han pertenecido al Seattle Sounders, que están con vida desde 1974, cuando surgió ese equipo. Entonces, se hizo honores para que él también, para ese equipo que ganó la primera Conca Champions, porque el Seattle Sounders derrotó a Pumas en la final de la Conca Champions y se coronó campeón en el 2022. Entonces, esos son los logros que ha tenido el Seattle Sounders, pero a mí me ha gustado siempre. Pero sigo la MLS, es mi liga. Y si bien es cierto, el Seattle Sounders es mi primer equipo, el LA Galaxy es mi segundo equipo. Ese Galaxy que nació en 1996 para esa primera temporada de la MLS, el Galaxy también es el equipo más exitoso en la Major League Soccer con mayor cantidad de títulos. Le sigue el DC United, ese DC United en el que jugó el Diablo Echeverry y Raúl Ignacio Díaz Arce. ¿Se recuerda usted? 1996. El pibe Valderrama llegó a jugar en el Mutiny de la Florida como uno también de los grandes eh, jugadores, estrellas que llegaron a hacer crecer esta liga. Ha tenido muchas etapas la MLS. Cuando comenzó no habían empates. Si un partido terminaba empatado se iban a los shootouts. Así se le conocía. Y así se definía un ganador por partido. Todo eso fue cambiando. ¿Por qué? Porque la FIFA prohíbe ese tipo de desempates. Entonces se comenzó a cambiar también las reglas del juego a lo que tenemos ahora, que hay 29 equipos en dos divisiones, en la conferencia del Este y en la conferencia del Oeste. Esta temporada, la próxima temporada, mejor dicho, la 25-26, habrá un nuevo equipo en la MLS, una nueva franquicia, porque en el fútbol estadounidense no existe el descenso. La próxima franquicia es el San Diego FC, que dicen que trae al Chucky Lozano, que se hablaba de que incluso el Chicharito podría llegar a ese equipo. En fin, están armando un equipo para hacer competencia. Solo han habido pocos equipos que han entrado en una primera temporada a ser campeones. Y el más reciente fue el Atlanta United, que en su primera temporada quedó campeón de la MLS y era dirigido, por cierto, por Gerardo Martino, el Tata Martino, que después dirigió a la selección mexicana. Esa es parte de la historia de la Major League Soccer aquí en este país. Ahora, la Major League Soccer reúne a equipos de Canadá y los equipos estadounidenses. Pues eso es lo que tenía para ustedes en los deportes. A vivir tranquilos este fin de semana, a vivir el fútbol con la cabeza. Nos vemos en el siguiente programa cuando traigamos resultados para contarle qué pasó con Guatemala, Haití y México. Panamá es el partido de fondo. Y hablemos de quiénes son los que avanzan a cuartos de final y comenzamos a hacer números para ver quiénes podrían estar en el próximo Mundial Sub-20 de Chile 2025. Un abrazo, mire, un abrazo enorme para todos ustedes. Nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones del de ahí arriba y a ser felices.